Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y nuestro invitado es abogado, locutor, publicista, director, trabaja en Sábados Felices desde hace 24 años, es un gran escritor y se le conoce como la lengua más rápida de este país, Heriberto Sandoval. Maestro de maestros, Heriberto, bienvenido. Me ha encantado. Sigue siendo la lengua más rápida de este país, Sí, ¿no? señora. Ese no Y ha esa quitado. presentación, hablaste también de mí que creí que me había muerto, eso es muy bonito. Me encantó verle hacer el humor en la calle. Ah, sí, el humor en la calle, qué Qué experiencia bonito, tan ¿no? bonita. Además, como Sobre todo que nunca lo presentador. había hecho y presentándose uno y actuando, eso es una cosa muy bonita. Qué maravilla. Como no hay quien lo haga, entonces uno mismo lo hace. Sí, el humor se presenta en todos los ámbitos de la vida. ¿A ti te gusta hablar del humor ligado a la política? Ese es un buen tema, ¿no, Sí, Heriberto? lo que pasa es que yo siempre pienso que el humor sirve para muchas cosas, no Claro. solamente para hacer reír, sino como elemento transmisor de mensajes. Sí. Y en la parte política es muy buena. Yo creo que el humor político contribuye a la estabilidad democrática en el mundo y eso es lo que yo siempre he pensado. Metámosle humor a la política Sí. en este momento, por ejemplo. Bueno, sí, por ejemplo, es que yo no sé, la política no debería estar tan desprestigiada, porque es que llega todo el mundo, político eso no debe ser sinónimo de eso, porque entonces ya se vuelve como parte de la educación. Entonces el niño le dice al papá, papi, ¿por qué no te metes a político? Y dice papá, ay, mijo, yo no sirvo para nada. Y dice, pues por eso. Y entonces uno va a encontrar eso. El humor le puede servir a uno para explicar, por ejemplo, la historia de nuestro país. Hace 40 años el presidente de Colombia era Misael Pastrana y se dice que es el presidente más humilde que ha tenido el país porque entraba a la iglesia y decía, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. Y uno ve que todas las personas han hecho. Por ejemplo, el presidente López habló de la legalización de la droga. Ustedes se imaginan con la droga legalizada, campañas en televisión que dijera, consuma hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas, sería una cosa. Entonces uno puede encontrar que después de eso, por ejemplo, el doctor Turbay fue la fuente de humor político más grande que tuvo el país. Y sobre él se dijeron muchas cosas, pero a mí me quedó sonando una frase que pronunció él. Decía, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero no como un castigo, sino como una forma de rehabilitar al delincuente. Me pareció una cosa muy bonita. Cuando el presidente de Turbay fue al Perú, el presidente del Perú le dijo, bienvenido al país de los incas. Y cuando el presidente del Perú vino a Colombia, Turbay le dijo, bienvenido al país de los renoles. Entonces así manejaba una política muy bonita. Por ejemplo, el doctor Belisario hablaba más con sentido poético que político y una veía que decía, me han informado que los compatriotas indígenas del Putumayo hace 3 meses no prueban un plato de comida. Y yo me pregunto, ¿a qué se deberá esa falta de apetito? Cositas bonitas que se dieron. Entonces uno puede explicar la historia de nuestro país a través del humor, la parte política. El doctor Barco se fue para el Medio Oriente porque un amigo le dijo, váyase para el Medio Oriente a ver si se medio orienta y estuvo por allá un tiempo. Después vino el doctor Gaviria, que el doctor Gaviria pues fue una cosa de apertura democrática y él decía, quiero aprovechar este escenario para manifestarles a todos los colombianos que pese a las dificultades, Colombia sigue viviendo en un paraíso. Porque no hay luz, no hay agua y una mano de culebras impresionante. Y uno siempre veía todo ese proceso así. Ahora, por ejemplo, después de eso vino el doctor Ernesto Samper Pizano, que terminó mal la presidencia. Pero es que empezó mal la campaña. La campaña decía, Ernesto Samper Pizano, soluciones a la mano. ¿Qué tal se llamara Ernesto Samper Angulo? Y era una cosa muy complicada. Pero cada uno ha tenido cosas así pues buenas o malas, pero entonces la política hay que dignificarla y no que se desprestigie tanto. Después de él vino el doctor Andrés Pastrana. Algunos dicen que pues él propuso cosas como, por ejemplo, pasar el IVA del 16 al 10. Antes no lo cobraban el 16 de cada mes, ahora lo cobran el 10. Entonces uno encuentra que sí hay. Luego vino también el presidente Uribe, que todo el mundo andaba feliz con las campañas y unas cosas por el estilo. Pero uno lo que sí debe mirar es que en la política hay que ser original. Sí, sí. El doctor Mocus no fue alcalde de Bogotá por ser rector de la Nacional o por ser lituano, porque la campaña la hizo no de frente como todo el mundo, el lanzamiento, sino de espaldas, y le fue mejor. Hay un episodio muy importante. Claro, y sí, claro, todos lo que todo el recordamos. mundo, que él se quitó los pantalones delante de los estudiantes de la Nacional y todo el mundo lo criticó. Pero yo estuve de acuerdo con él porque los estudiantes de la Nacional no podrán decir que pasaron por la universidad y no les enseñaron un rabo. Algo que debieron empezar. Entonces uno dice, Que ahí se hay lo preocupaciones. mostraron. Claro. Él después a raíz de eso fue la imagen de un producto, ¿Cuál? de un detergente. Pues no decimos el nombre, pero sí el eslogan. Él lo único que tenía que hacer es bajarse los pantalones y decir, más blanco no se puede. Hasta ahí uno puede llegar. Muchas personas han dicho eso y en la política hay originalidad. Uno encuentra personajes que a través de la historia nos han dicho cosas positivas. Nosotros encontramos aquí candidatos recientemente que presentan alternativas de solución a los problemas, Sí, pero sí, lo que yo les digo es que uno puede proyectar a través del humor
cosa política muy buena. Muy bien. Heriberto, pues ahí miren, él no para, él no hace comas, él sigue con su Oye, ¿y humor. la política actual cómo está? Juan Manuel Santos, Petro, nuestro alcalde. Petro. ¿Cómo Sí, lo sí, ves? lo del tema del doctor Gustavo Petro, pues es una cosa de soluciones más inmediatas. El metro ya lo propone hacer de 60 centímetros, aquí como que hoy ya no va a quedar de ese tamaño de 60 centímetros. Por ejemplo, el doctor Juan Manuel con las campañas estas relacionadas con las víctimas, ha sido una cosa muy buena, pero por ejemplo, él sí ha tenido unos contactos para solucionar los problemas a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, él dice, yo, estoy... Pocho, enseguida les voy a buscar qué les puedo decir, porque me siento un poquito trabado, pues ya voy a salir de este atolladero. Vamos para la vara si quiere y ya hagamos cambio de la vara. Ah, que sí, claro. Entendido. Estamos en una época electoral, ¿no? Electoral, sí, Electoral, vienen los candidatos. ¿Cómo ven las campañas, Heriberto? Yo las veo por televisión, pero lo que sí veo es que hay gente, hay de todo, ¿no? Sí, hay de Sí, todo. sí. Hay gente que le da guerra a la cabeza, hay propuestas que van desde lo más elemental hasta lo más complejo. Entonces uno encuentra personas hablando del amor. Uno encuentra que personas que sí hay que trabajar con el amor en la política. Y entonces uno dicen hay que evitar la violencia contra la mujer. Entonces ve uno casos, por ejemplo, en Medellín, que había una señora con los ojos morados, y entonces las amigas le decían, ay, otra vez le pegó su esposo, y ella las desafiaba, decía, pero por lo menos yo tengo a alguien que me pega. Esas cosas, los políticos las utilizan para eso. Y hoy día, como también hay equidad de género, a las señores también les están cascando parejo. Hoy vi en Boyacá lo mismo, un señor. No. Así que con los ojos morados como Chinome. Sí. Oiga, le volvió a pegar su esposa, dice, me pegaba mi mamá que solo me daba pecho. Entonces uno de esas justificaciones no se dan. Hay que trabajar es por lo positivo. Ahora, sobre estos temas... Delicados, ¿no? Son delicados, sí, son delicados, delicados y hay sí. que... esto lo utiliza Esto es uno con en el humor. pinzas. Exactamente, tiene que ser con mucha delicadeza. Lo que pasa es que el humor las utiliza para plantear las situaciones, pero de eso tienen que salir soluciones. Uno tiene que estar motivado permanentemente. Ahora, los políticos utilizan mucho la educación. Y sí es cierto, esa es una cosa cierta, pero ellos no la impulsan. Y la importancia de la educación se refleja en que la persona, entre más capacidades tenga, más preparado, le va a ir mejor en la vida. Y se explica, a propósito de las mascotas que ustedes traen, eso se explica con una fábula. Salieron dos ratoncitos de un hueco, y enseguida los vio el gato y dijo, ahí está mi desayuno. Salió corriendo el gato detrás de los ratoncitos y ellos se subían por las paredes, bajaban y ya los iba a coger ratoncito cuando volvieron a ver un hueco y se metieron allá, los ratoncitos quedaron a salvo y el gato media hora frustrado afuera, miau, una hora, miau, 3 horas, miau. De pronto ladró un perro. Y dijeron los ratoncitos, claro, llegó el perro, espantó el gato, ya podemos salir. Y salieron tranquilos los ratoncitos, pero ahí estaba el gato y se los tragó. Tan pronto el gato se tragó los ratones, dijo, es que en esta vida, el que no hable mínimo 2 idiomas se muere de hambre. Y así tiene uno que manejar las cosas. ¡Qué grande, Heriberto! Heriberto, bueno, ya 24 años 24 años en Sábado 24 años en Sábados Felices. Cuéntanos de proyectos, de qué viene para este resto de 2015, Heriberto. No, Sábado Felices es una institución que particularmente yo la cuido mucho. A mí me gusta buscar talentos, personas que estén haciendo humor, que estén creando cosas y tratar de que se vinculen a través de la sesión de los cuentachistes, que fue donde nosotros comenzamos también hace mucho tiempo. Y yo pienso que ese es un programa que es patrimonio de los colombianos. Sin duda. Y en tal sentido, pues nos gusta que mucha gente vaya llegando. Uno a veces se va haciendo al lado de unas cositas para que más gente llegue, porque la institución es esa, los hombres pasan, las instituciones quedan. Es cierto, y ahí Heriberto, te seguimos. Yo nunca había aprendido viendo. tanto de política y sobre todo con ese sentido del humor, ¿eh? Ah, ¿no has tenido problema por ahí con un político que te llame a ¿No? decirte... No, ellos les gusta que, sobre todo con el personaje que yo hacía, Pacífico Cabrera, el que Uy, la paz sea con usted, doctor. Usted sabe más que yo, todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Ese personaje de Pacífico Cabrera entrevistaba a los políticos y los cuestionaba siempre buscando eso. De hecho, estamos haciendo en este momento un programa institucional con Pacífico Cabrera para la unidad de víctimas y se está pasando por canales regionales. Entonces nosotros lo que hacemos ¿Con es colombianita? que... Con colombianita. Con la chivita. Colombianita, que todo el mundo nos dejó mamando colombianita. Hoy también nos dejó mamando porque no pudo, pero esa era una tendencia del humor político. Ese personaje crítico que cuestiona, pero que también plantea soluciones. Ok, ¿tú tienes mascota, Heriberto? No tengo mascota, mi hijo tiene mascota. ¿Qué perrito?
Perrito, sí. Ok, pues vamos a ver las mascotas de los famosos, pero antes tenemos Regalitos. regalito para ti, Y te quedas aunque con nos nosotros sigas también, un poquito acompañando. más, ¿no? Sí, señor. Pero vamos. queremos Una. entregarte con mucho muchas cariño gracias. porque hoy ya te pusiste la camiseta con nosotros y Ya ahí me te la coloco la entregamos camiseta. oficialmente. Quédate con nosotros, ¡Bravísimo! Heriberto. Listo, muchas Heriberto gracias. Sandoval.